Ha llegado el momento de decir las cosas de una manera diferente. Para ello, tenemos entre nosotros a Francisco Serrano y su programa Justicia Social, aquí en Radio Sapiens. Justicia Social con Francisco Serrano. Una vez más nos encontramos aquí a través de las ondas hercianas de esta radio, como es Radio Sapiens, para intentar, pues sonsacarle o hacerle unas preguntas, a veces un tanto inquisitivas, a nuestro compañero en las ondas, el señor Francisco Serrano. Hola, muy buenas, aquí estamos, un servidor, Raúl LC, para comenzar en el día de hoy. Pues muchas gracias, compañero Raúl. Y a todos los oyentes particulares, colegas universitarios y conductores de otros programas de Radio Sapiens que han hecho las siguientes cuestiones, porque evidentemente hay una gran necesidad de justicia social. Bienvenidos a un nuevo programa de Justicia Social, donde don Francisco Serrano responderá a las preguntas de interés social que le han hecho llegar los oyentes del programa, que, como bien saben, se retransmite en Radio Sapiens. Don Francisco, buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas. Pues nada, encantado de estar otra vez en este programa para intentar resolver algunas dudas y aportar información en un asunto pues que profesionalmente conozco y de los que veo todos los días en mi despacho profesional de Serrano Abogados. Así que ofrecer a los oyentes esa colaboración, esa disponibilidad. Manuel, muchas gracias otra vez por estar aquí conmigo y nada, encantado de estar otra vez ante estos micrófonos de Radio Sapiens. Un placer, como siempre, don Francisco. Bueno, pues pasamos a la primera de las preguntas de José Ángel, de Ronda, en Málaga, que nos habla de la modificación del registro civil. Dice, ¿qué opina usted, qué nos puede decir de la nueva normativa que viene en el registro civil para que tengamos un código alfanumérico aparte o en sustitución del DNI? Asimismo, hace referencia a que el libro de familia como tal desaparece y se va a ser sustituido por un certificado digital, y que desaparecerá esa palabra familia en el documento que todos conocemos, que tenemos todo guardado en nuestro cajón hasta el día de hoy, que nos daban en el registro civil. Bueno, pues ya la última noticia que ayer escuché en los informativos es precisamente que se había dado a marcha atrás en esa reforma y que todavía no se retiraba en el libro de familia, que lo van a seguir pidiendo todos los registros civiles. Yo creo que hay que compatibilizar la modernidad, lo que es el nuevo mundo digital, con lo que es también lo que ha sido tradición y lo que ha sido siempre, ha ido como un reconocimiento a lo que es algo tan básico, tan esencial en la sociedad como es la familia. El libro de familia, desde luego, es algo pues, que es consustancial pues, a la sociedad española y a lo que es a la familia española. Está bien que también digitalmente se pueda reconocer, porque no vamos a llevar siempre el libro de familia. Muchas veces a lo mejor es más fácil tener pues la posibilidad de tener, incluso en el móvil o en cualquier dispositivo electrónico, pues esa información, porque hoy en día podemos disponer de esa información por esos cauces digitales, pero desde luego la desaparición en papel del libro de familia no lo veo adecuado, porque realmente es la esencia de lo que significa el documento, en lo que significa en esencia en lo que es la familia. La familia, conformada por padres, por los hijos. Ten en cuenta que, por ejemplo, hace muchos años el libro de familia pues tenía muchas páginas para que tuvieran, pensando de que las familias iban a tener muchos hijos. El libro de familia actual solamente tiene hasta seis hijos. Normalmente, hoy en día no se completan más que 2 o 3 páginas de esos hijos. Entonces, yo soy partidario de que el libro de familia desaparezca, que haya también otros cauces digitales para podernos identificar, que hay que estar también con los nuevos tiempos y con el progreso digital, pero que no tiene eso que ser incompatible con la desaparición de ese tipo con esos documentos que han sido esencia, como digo, de la familia y de lo que es también la sociedad española. Bueno, una vez más nuestros políticos cambiando a toque de tambor de hoy para mañana. Mañana son como globos sondas que mandan
Entonces, cuando realmente hay una respuesta y no es del agrado de la sociedad a la que se lanza ese globo sonda, porque al final son leyes que todavía no se han aprobado, pues se da marcha atrás. Y luego eso lo que da muy mala imagen es del gobierno, que realmente lo que en vez de gobernar y de dirigir y con cabeza y con sentido común un país, lo que hace es desgobernar. No digamos nada, por ejemplo, de la tributación conjunta, que decía que se iba a desaparecer en España y que perjudicaba sobre todo a clase obrera y a clase media. Bueno, pues han lanzado el globo sonda, lo mandan a Bruselas y ahora dicen que ha sido un error y que por supuesto se va a poder seguir haciendo la tributación conjunta. Y como eso dice muy poco de la seriedad de un gobierno. Bueno, pues enlazamos esta pregunta con lo que nos dice Itziar de Murcia, lo que nos plantea, que dice que mañana, a las 12 de la noche, finaliza el estado de alarma. ¿Vale? ¿Puede haber confinamiento en las autonomías y restricciones perimetrales? ¿Con qué ley podemos defendernos? Todo esto va acorde con los desvalidos que estamos con los políticos que registran un estado de alarma, tienen una fecha de caducidad, esta fecha de caducidad la someten a efecto y ahora ¿quién gobierna? Porque el Supremo ha sacado un comunicado en el día de ayer diciendo que ellos no son los guardianes del universo y que en 5 días no se comprometen a dar respuesta como quiere el gobierno. Es que vamos a ver, si es que todo ya está regulado, o sea que el estado de alarma está regulado desde el año 81 y la Constitución está desde el año 1978, que es la que establece la posibilidad de que en situaciones muy excepcionales y muy tasadas y muy restringidas se den los estados de alarma, excepción y sitio. El estado de alarma solamente lo puede declarar el Consejo de Ministros. Las comunidades autónomas no tienen competencia alguna para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales y tampoco para declarar el estado de alarma. Es más, cuando en una comunidad autónoma se pueda dar una circunstancia excepcional, como por ejemplo una calamidad, un terremoto, una inundación, algo que realmente suponga una situación de gravedad acreditada, lo que tiene que hacer es ese presidente de la comunidad autónoma dirigirse al Consejo de Ministros para que, con respecto a ese territorio donde se ha podido producir esa calamidad, esa situación excepcional que está perfectamente tasada en la ley de alarma, excepción y sitio, pues se declare para ese territorio en la situación de alarma. Pero el presidente de una comunidad autónoma ni la Asamblea Legislativa de una comunidad autónoma pueden declarar un estado de alarma y, por tanto, no pueden limitar ni restringir los derechos fundamentales que tienen que estar recogidos y reflejados en ese estado de alarma. Eso que se ha estado haciendo de que cada comunidad autónoma limite los derechos fundamentales y que en un estado, por ejemplo, el estado de por la noche, de que no se pueda salir a partir de las 11 de la noche, lo que es un toque de queda. Y un toque de queda es algo muy grave. Un toque de queda es que nos lleva a situaciones prácticamente pues de estados prebélicos, de estados de una situación muy grave. Vale que tengamos una pandemia, pero que las comunidades autónomas y además distinguiendo y discriminando y creando desigualdades entre ciudadanos de distintas comunidades autónomas sean las que hayan ido regulando las situaciones de restricción de derechos fundamentales es algo ya muy grave, pero se han amparado en la situación de que hay un estado de alarma a nivel nacional. En eso se han amparado. Otra cosa es que yo considere que son ilegales muchas de las sanciones que se han impuesto y animo que a través de despachos especializados, y este despacho, por ejemplo, es uno de ellos, para que ya estamos también recurriendo a algunas de esas sanciones, que esas sanciones son ilegales porque carecen de cobertura y de marco jurídico precisamente porque la comunidad autónoma no es competente para regular esas situaciones excepcionales que limitan derechos fundamentales. Pero lo que está claro es que a partir del 9 de mayo, cuando ya no hay una norma que ampare a nivel nacional el estado de alarma, las comunidades autónomas carecen de competencia para poner un toque de queda o hacer límites perimetrales para que no se pueda salir de un determinado territorio o no se pueda uno desplazar libremente entre provincias o entre las distintas comunidades autónomas por todo el territorio nacional, y que es una auténtica vergüenza que por los aeropuertos españoles pueda entrar y venir y llegar cualquier extranjero y un ciudadano español
no pueda moverse por su país y que puedan llegar pateras y que no se controle el tráfico ilegal de personas, que es esa inmigración ilegal, y que lleguen de forma absolutamente irregular e ilegal a nuestro territorio, y que se hayan creado fronteras interiores para que los españoles no nos podamos mover. A partir del 9 de mayo, si desaparece el estado de alarma, lo que hay que tener es unas medidas de seguridad personales, porque la pandemia nos exige que tengamos todavía esas medidas de seguridad, de distanciamiento, de higiene, de acuerdo, pero no nos van a imponer ya más restricciones de derechos fundamentales, porque ya el pueblo español dice basta y dice también viva la libertad, y tenemos que ser un pueblo libre que reclame vivir en libertad y que no nos restringen derechos fundamentales tan básicos como es el podernos mover con libertad por nuestro propio territorio. Mañana se va a dar un caso curioso, porque hasta las 11 hay toque de queda, pero a las 12 ya no hay ninguna restricción. O sea, tenemos ahí una hora que nos vamos a tener que ir a casa. Pero a las 12 y un minuto podríamos salir. Y podríamos echar Yo creo que cada uno mañana. que haga lo que le dé la gana, y que realmente ante estas situaciones de leyes absurdas, el propio pueblo es el que se tiene que decir hasta aquí hemos llegado, y que realmente no nos tomen el pelo. Porque nos han estado tomando el pelo, y desde luego ya llega un momento en que el pueblo dice basta, porque desde luego no se quiere comportar como un rebaño de borregos. Bueno, pues vamos a cambiar un poco el rumbo de las preguntas y nos vamos a ir ahora a una sanción que por lo que se ve Vicente de Alicante es consciente de que tiene una multa de la administración local, pero no le han enviado notificación. Y él dice que merece la pena recurrir, o es como luchar, que por lo que se ve lo han multado, pero él dice que no tiene notificación. Lo mismo se lo han notificado en un boletín oficial. Distal. No, es que, vamos a ver, recurrir una multa hoy en día en España muchas veces carece de sentido y desde luego tiene muy poca virtualidad y muy poca eficacia. Porque si te ponen una multa de 100 euros, la administración que quiere que al final de cuentas la gente pague, porque esto es también un carácter confiscatorio lo que hay, y detrás de esto no es solamente el hecho de la sanción y de que haya un carácter ejemplar, sino porque la administración quiere también tener una recaudación a través de las multas. En este caso son 800 euros, Francisco. Hombre, 800 euros ya sí puede merecer la pena. Ya he dicho que, por ejemplo, en este despacho estamos llevando temas de sanciones importantes, desde luego, por el hecho de que ha habido personas, comercios, centros de autónomos que se les han multado de forma injusta, y además sanciones ya superiores a incluso a 6.000 euros. Entonces, ahí sí merece la pena. Pero ya decía que si, por ejemplo, sanciones muy pequeñas de 100 euros, sin ese afán recaudatorio que tiene la administración, dice, pague usted la mitad si no recurre y no hace ninguna alegación, porque en el fondo, al fin ya con eso recaudó los 50 euros. Seguro que con los 800 euros, si se hubiera pagado de forma inmediata, sin alegaciones y sin recurso, a lo mejor también la multa hubiera quedado a la mitad. Pero ya son 400 euros. Y eso para muchas familias, para muchos trabajadores o gente que está en desempleo en España, es mucho dinero. Porque hay gente que no cobra más que 400 y pico de euros al mes, y entonces que le diga que tenga que pagar una multa de 400 euros ya es mucho. ¿Pero qué ocurre? Hombre, que de momento tienes la posibilidad de recurrirlo por tus propios medios. Porque como vayas ya a un abogado, ya te va a costar más el collar que el perro. Pero de momento, que lo que tiene que conocer el ciudadano es que le han puesto la multa. ¿Y cómo lo conoce? A través de la notificación. Ahora, ¿es obligatorio que se notifique una multa? Por supuesto, si no, ¿cómo me voy a enterar que tengo que pagarla? Es que después, además, si no la pago, me la van a imponer con recargo, con los correspondientes intereses, y a lo mejor en vez de pagar 800 euros tengo que pagar 1.200. Pues no es tontería. Porque los intereses y los recargos en el tema de las sanciones administrativas son muy elevadas. Después, si la administración te tiene que devolver a ti el dinero, ya no es lo mismo. Tardan muchísimo más y no lo pagan, desde luego, con los mismos intereses que le exigen al ciudadano. O sea, es de un tema diferencial de trato en cuanto a la situación de discriminación que tiene el ciudadano con respecto a la administración, tremenda. Pero la administración tiene la obligación, por eso, para que no haya recargo, de notificarte. ¿Qué ocurre? Que puede ser que te lo notifiquen por la mañana, estás fuera o estás en otro sitio, tienen que dejar un aviso en correos
de que vayas a recoger la notificación. Si no vas a recogerla, se te puede dar por notificado y se te notifica la sanción por vía edictal. Desde luego no hay nadie en España que vea los boletines oficiales, o sea, se sabe ya que simplemente es un formalismo. Pero con ese formalismo se da un ciudadano por notificado y se encuentra por sorpresa que la primera noticia que tiene de una multa es que en su cuenta bancaria le han hecho una retención y le han retirado los 800 euros más los intereses y el recargo correspondiente. Y eso, desde luego, es muy mala noticia para cualquier ciudadano. Si en estos casos es una multa elevada y, desde luego, injusta y desproporcionada y no ajustada a derecho, mi consejo es que se recurra y que se pueda recurrir con los propios recursos si se tiene más o menos un coeficiente intelectual y se tienen recursos para poderlo hacer, porque siempre se puede acudir a lo mejor a alguna persona, algún familiar que le pueda ayudar a hacer el recurso, y si no, acudir a un abogado que, en este caso, hombre, siempre sus honorarios van a ser proporcionales a la cuantía de la multa que va a tener que pagar el ciudadano. Pero ojito, que cuando además se recurre con la administración, y es otro privilegio que ellos se atribuyen, rige el principio de solve et repete. ¿Y qué significa el principio de solve et repete? Paga y recurre, con lo cual ahora mismo tú tienes que pagar, recurrir, y si te da la razón dentro de X tiempo te devolverán ese dinero con los intereses correspondientes. Pero lo que se recurre es el hecho de la multa, no la no notificación. No, por supuesto, se recurre el hecho de la multa, la notificación, entendiendo que se le ha hecho de forma procedente. O sea, que tú puedes estar en tu casa, te llega el cartero, te dice, ¿tiene usted esta multa por exceso de velocidad, porque en un radar tal le ha puesto esta multa? Tú puedes hacer, pagar, no pagar. Si pagas con el descuento correspondiente, porque a lo mejor efectivamente esa multa te has pasado de la velocidad y algunas veces lo más conveniente es pagarla. Pero si lo que quieres es recurrir, que sepas que también en caso de recurso tienes que pagar la multa y después acudir al recurso, primero en vía administrativa. Si se desestima en vía administrativa, casi al 99% siempre, acudir a los tribunales de justicia, que si te da la razón dentro de X tiempo, o incluso antes al Tribunal Económico Administrativo, pues te lo devolverán con los intereses, pero a lo mejor dentro de 2 o 3 años. Muy bien, don Francisco, pues vamos a pasar ahora a un tema donde en este despacho realmente somos especialistas, que es en el derecho de familia. Hemos escuchado por ahí que me puedo casar por un notario, y es correcto, pero también dicen ahora que te puedes divorciar por medio de un notario. Sí, desde el año 2015, igual que se puede el matrimonio hacer ante un notario, se puede hacer también ante un funcionario del ayuntamiento, no solamente el juez del registro civil. Pero la novedad que trajo la ley de jurisdicción voluntaria del año 2015 es el divorcio por vía notarial, que luego hay despachos que lo han llevado esto como el divorcio exprés, que es un engaño, porque el divorcio exprés realmente cuando hay hijos no existe, porque un divorcio exprés con hijos implica un convenio regulador como mínimo, donde se regulen todas las medidas que afecten a los hijos, al domicilio familiar, pago de pensiones, relaciones entre los progenitores con los hijos, régimen de contacto, ejercicio de patria potestad, la atribución de la guardia y custodia, y eso ya es una cuestión que escapa desde luego a un divorcio de estos que se llaman exprés, porque hay que hacer las cosas bien, de cara no solamente a los cónyuges que se divorcian, sino también al interés más necesitado de protección, y que es de orden público, que son los hijos. Por tanto, el divorcio ante notario existe, pero solamente cuando se trata de divorcio y que no haya hijos. Que no haya hijos y que no haya cuestiones de orden público de por medio. Puedes divorciarte también cuando haya hijos ya mayores, que sean independientes, que no dependan de los progenitores, porque si hay hijos independientes, si tú te quieres no independientes, si tú te quieres divorciar ante notario, las medidas que se hayan que acordar entre notarios también tienen que ser ratificadas por esos hijos que todavía dependen de sus padres. Entonces, prácticamente, ese divorcio notarial, que es más rápido, que necesita también un abogado que haga la minuta al notario para otorgar la escritura en la que no solamente se acuerde la desvinculación matrimonial, o sea, la extinción del vínculo matrimonial, sino que también acuerden unas medidas. Ahora, un matrimonio sin hijos, por ejemplo, que no tengan domicilio común, bueno, pues muchas veces se queda, el pronunciamiento es que estamos de acuerdo en el divorcio.
Un divorcio que además, aunque hayan transcurrido más de 3 meses desde la celebración del matrimonio, prácticamente es automático. No hace falta que lo consientan los dos. Pero si ya los dos estamos de acuerdo, vamos al notario y pedimos nuestro divorcio, y esa escritura de vinculación matrimonial es inscribible en el registro civil, y desde ese momento nos encontramos ya divorciados. Pero siempre que no existan hijos ni cuestiones de orden público. También se podrían acordar en esa escritura notarial medidas entre los cónyuges, como por ejemplo establecer una pensión compensatoria si hay desequilibrio económico entre la posición que queda uno y la que queda otro. Si se establece una pensión compensatoria y esa escritura así establece no solamente el divorcio, sino la fijación de una pensión compensatoria, en ese caso, ¿qué pasa si se incumple, por ejemplo, el pago de la pensión compensatoria por el obligado al pago? Pues esa escritura que ha acordado el divorcio sería ejecutiva y sería ejecutable ante un juzgado de primera instancia de familia, que podría exigir al cónyuge obligado al pago de la compensación a su pago. Una acción ejecutiva igual que podría hacerse cuando se ejecute un convenio regulador homologado judicialmente. Al igual que antes de acudir al juzgado, antes de acudir al notario, lo ideal es ir a un abogado para asesorarlo, ¿no? Claro, en ese caso sí sería un tipo de divorcio exprés, porque es que prácticamente ahí no habría, al no haber intereses de orden público, pues prácticamente la intervención del abogado sería ir al notario para que se otorgara una escritura de divorcio. Pero que ahí la cuestión no tiene ninguna complejidad. Pero que tengamos en cuenta que tanto una ruptura de pareja de hecho como una divorción matrimonial, cuando haya hijos y cuestiones de orden público, tiene que ir al juzgado, y en este caso que se olviden de divorcio exprés, aunque sea un divorcio de mutuo acuerdo, porque es bueno que tengan un buen profesional preparado y cualificado que les diga cuáles son las medidas que tienen que establecerse en ese convenio, porque un mal convenio puede dar después lugar a muchísimos problemas. Eso es como los camiones estos que vemos ahora por aquí, para algunas ciudades, donde va un coche tirando de una valla publicitaria móvil que dice divorcio por 150 euros. Sí, por divorcio por 150 euros, si es para ir a un notario, para simplemente decir que estamos de acuerdo en el divorcio, pues prácticamente en ese caso, pues a lo mejor ese divorcio no cuesta más de 150 o 200 euros, pero para ese caso solamente. Ese es el engaño, que muchas veces en los demás casos estamos hablando de cuestiones complejas, donde entran cuestiones de futuro, donde está en juego el interés de los hijos, donde estamos hablando de custodias, donde estamos hablando de cuestiones patrimoniales, sobre todo que afectan al domicilio familiar, y eso desde luego no cuesta 150 euros. Y si alguien te cobra 150 euros, que se atengan a las consecuencias, porque ya he dicho que un mal divorcio o un mal convenio regulador después tiene muy malas consecuencias y muy malos resultados. Porque lo firmado está, y cuando a lo mejor al principio no hace falta, pero dentro de 2, 3, 4, 5 años puede hacer falta tirar del convenio, y el convenio no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo porque se ha hecho con un modelo, porque estos son despachos de abogados que cogen un modelo y que cambian los nombres. Y ya este es un despacho, por ejemplo, donde te decimos que cada divorcio, cada ruptura, cada problema familiar es un traje a la medida. No podemos tirar de criterios genéricos, porque cada persona, cada familia, cada matrimonio, cada circunstancia familiares con respecto a los hijos cambian y son fluctuantes, y hay que adaptarse como un traje a la medida. Por supuesto, tú puedes ir a un restaurante que te puede costar X dinero, o puedes ir a un restaurante donde puedes comer por 5 o 6 euros un menú. Desde luego, un menú de 5 o 6 euros, cuando estamos hablando del futuro de una familia, el futuro de un matrimonio que se separa y que tiene hijos, desde luego yo no lo llevaría a un menú de 5 o 6 euros. Muy bien, don Francisco, pues creo que no hay mejor frase para terminar que yo no iría en un tema de divorcio, repito, en un tema de divorcio, a un menú de 5 o 6 euros, porque después se me puede indigestar. Efectivamente. Así que ahí que cada uno saque sus consecuencias, y si también existe la posibilidad de que también se acuda a la justicia de oficio, a la justicia gratuita si no se tiene recursos, porque también hay abogados de justicia gratuita que llevan los asuntos con muchísima dignidad, pero que cuando sea una cuestión compleja y le digan a un abogado que le va a llevar un asunto por 150 euros, que tengan cuidado, porque realmente nadie da, como decía mi abuela, duros a pesetas. Pues muchísimas gracias, don Francisco, por su participación en un nuevo programa de Justicia Social de Radio Sapiens, y nos emplazamos para la próxima semana.
Pues muchísimas gracias, Manuel, y el próximo mes, pues estaremos otra vez aquí para poder responder algunas de las cuestiones, preguntas que algunos oyentes de Radio Sapiens me puedan plantear. Muchísimas gracias. Gracias a usted, como siempre. Pues nada, Francisco, muchas gracias por permitirnos colaborar contigo en este tu programa. De mi parte, Raúl López, seguiremos ofreciéndote esa mirada, esas preguntas inquisitivas en algunas partes, para intentar desgranar un poco cómo funciona el sistema, si está bien o está mal, y si hay alguna manera de poder ayudar para mejorarlo, tanto para unos como para otros. Si lo deseas, tú también nos puedes hacer consultas públicas dirigiéndote al mail info@radiosapiens.es o desde el apartado de contacto de la propia web de radiosapiens.es. Y ahora, ¿te vas a quedar con las dudas? Lánzate y consulta tu problema. Ayúdate ayudando. Con Francisco Serrano y compañía. Os presento la figura del coordinador parental, que desde 2014 viene impulsando Fundación Filia en España. El coordinador parental es un experto en resolución de conflictos familiares, que interviene por orden del juez durante el divorcio para ayudar a los progenitores a resolver los problemas por el bien de sus hijos. Siempre que no exista riesgo para el menor, ayudará a proteger las relaciones de los hijos con su papá y con su mamá. Radio Sapiens, Radio Sapiens, Radio Sapiens. La radio científico-cultural divulgativa. Para escuchar nuestra emisión, pulse en podcast. Para las emisiones en vivo entra directamente en la web a la hora y día previstos. Te esperamos en radiosapiens.es. Radiosapiens.es. Estamos en contra de los abogados y abogadas que proponen a las mujeres denunciar falsamente por violencia de género. Estamos en contra de los abogados y abogadas que proponen a las mujeres denunciar falsamente por violencia de género.